Ok, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto y gracias por el tiempo y por la entrevista. Estamos conmemorando un año más de las luchas de la población LGBTQ+, y uno de los problemas, digamos, y 25 años de la despenalización. Sin embargo, el acceso a la justicia ha sido uno de los problemas, una de las tónicas más recurrentes y que hasta el momento, hasta este 2023, se mantiene, persiste muchos casos de impunidad. ¿Cuál es tu primera mirada al respecto sobre este velo de impunidad que existe en la justicia ecuatoriana hacia los casos de la población LGBT? Gracias, Patricio, por la invitación y por el espacio. Es una temática que a mí me interesa mucho. He investigado un poco sobre el tema. Eh, una primera evaluación para mí sería que ha habido avances en Ecuador en cuanto a acceso a la justicia. Creo que actualmente hay una mayor sensibilidad por parte de las servidoras y servidores públicos, por parte de las instituciones. Hay un marco legal bastante adecuado, sobre todo si lo comparamos con lo que existe a nivel de normativa en otros países de la región. Pero hay importantes retos todavía de acceso a la justicia. Una de las cosas que yo me encontraba como dificultad está en la falta de identificación de los criterios relacionados con la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. Las instituciones relacionadas con la administración de justicia no suelen recabar ese tipo de datos, esa información, con lo cual es difícil luego demostrar, por ejemplo, que se trata de un delito de odio si no sabemos si la orientación sexual o identidad de género de la víctima tenía algún tipo de relación con la comisión de un delito, por ejemplo. Esto un poco en lo que tiene que ver en el ámbito penal, pero el acceso a la justicia no se agota en el área penal, hay otras áreas interesadas. Y una cosa que yo me encontraba es que había bastante desconocimiento de mucha de la normativa que tiene que ver con la protección de las personas LGBT en Ecuador y mucha rigidez en ciertos casos, con lo cual las personas cuando tenían el interés de acceder a la justicia, de presentar una denuncia, de acudir para plantear un poco su caso, se encontraban con muchas barreras de acceso. Y lo que pasa con estas barreras de acceso es que luego generan el efecto de que la gente diga, ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy a contar lo que me pasó? ¿Para qué voy a intentar acceder a la justicia si de entrada sé que no me van a escuchar, no me van a creer, o no me voy a encontrar con un ambiente respetuoso y sensible frente a lo que son las temáticas de género y en lo específico lo que tiene que ver con la población LGBTI? Por ejemplo, en un primer tema que topaste, el tema de la normativa, si bien existe o se ha avanzado en el tema de que existen leyes normativas al respecto para justamente garantizar los derechos o que no se vulneren los derechos de esta población, sin embargo, no se logra aterrizar. Y mi pregunta es, ¿no se logra aterrizar porque hay una falta de capacitación de funcionarios públicos o es porque atraviesa eh, la homofobia y el machismo en estos funcionarios? Porque, digamos, el proceso, en un caso, por ejemplo, de un asesinato, de un delito de odio, está el policía, luego está el fiscal, están ciertas unidades, luego pasa a un tribunal, este tribunal está conformado también por tales personas, es decir, es todo un proceso que está atravesado por eso. ¿Cuáles son estos factores que inciden en eso? A ver, yo creo que el Ecuador ha avanzado mucho también en términos de capacitación, eh, facilitando a funcionarias y funcionarios públicos, servidores y servidoras públicos, módulos de formación. Incluso ha habido momentos en los que se ha invitado a la sociedad civil, a activistas, organizaciones, a formar parte de procesos de sensibilización. Pero creo que es un esfuerzo que está bien y es importante, pero que no alcanza, no es suficiente. Y a veces, por ejemplo, estos módulos, recuerdo que hace algunos años era así, seguramente ahora, post pandemia, seguramente siguen siéndolo, eran módulos online que a veces se completaban un poco al apuro y que te exigían de talento humano completar ciertas horas de un curso, lo terminabas y un poco ahí quedaba. Entonces, a veces tampoco son las mejores herramientas para fomentar sobre todo la sensibilización de temas que son, como tú lo mencionabas, bien estructurales, que tienen que ver con
con una cultura patriarcal, machista, sexista, y que tiene mucho rechazo a la diferencia y a la diversidad, particularmente en lo que tiene que ver con orientación sexual e identidad de género. Entonces creo que es importante continuar esos esfuerzos, pero hay que quizás encontrar mejores estrategias para generar sensibilización y debate. Y también hay que apostarle mucho a la educación en todos los niveles, ¿no? Educación, según, para mí es importante que incluso en las escuelas, en los liceos, se hable de temáticas de género, de diversidad sexual, de orientación sexual, se hable en las universidades y, por supuesto, formar profesionales que sean sensibles y que tengan en cuenta la importancia que esto tiene para una gran parte de la población. Son cambios que quizás se pueden ver más a largo plazo, pero que es importante dar pasos para generar estos cambios, generar las condiciones que favorezcan una cultura de mayor respeto y de inclusión. Volviendo nuevamente a la normativa, ha habido avances muy importantes en Ecuador. Entre los más recientes el tema del matrimonio igualitario, que se logró en el 2019, pero hay que seguir luchando para también un poco hacer que la sociedad también entienda que son temas de derechos humanos, que son temas de respeto, de dignidad, y que los derechos son para todas las personas, ¿no? Para mí eso es muy importante. Claro, y otro tema que mencionabas era, por ejemplo, la falta de registro, que las instituciones no mantienen este registro. Y claro, nosotros hemos pedido, digamos, desde hace algún tiempo que no, a Fiscalía, a la Judicatura, como que nos segreguen, que nos entreguen información con, por ejemplo, en temas de delito de odio, de cuántos estos casos, no sé, de cuántas denuncias, cuántos son por su orientación sexual. Y evidentemente no lo tienen. Y esto me decían que complica precisamente el procesar todos estos tipos de casos. Hablábamos igual con otras organizaciones que llevaban o daban acompañamiento legal a la población LGBT y nos decían que también es una violencia simbólica no querer registrar esto. Es una violencia, o sea, que aparte del tema de la impunidad o no acceso a la justicia, embarca otro tipo de violencias. Sí, exactamente. De los temas de los que me he ocupado como investigador está el tema de la violencia, y la violencia hay que entenderla no solamente como la violencia directa, que puede ser física o psicológica en contra de una persona, en este caso basándose o causados por la orientación sexual o la identidad de género de una persona, sino que también hay situaciones de violencia simbólica, de violencia estructural, de cómo las instituciones son ciegas a determinadas realidades y a determinadas problemáticas que viven grupos específicos de personas. Entonces, mientras las instituciones sigan favoreciendo este tipo de prácticas al no registrar datos importantes como la orientación sexual y la identidad de género, tenemos poco margen de acción y tenemos poca información, y es muy complicado, muy difícil, por no decir imposible, sustentar un caso por delitos de odio que se base en la orientación sexual y la identidad de género si estos enfoques no se plantean desde el inicio, ¿no? Desde la investigación, desde que comienza con una denuncia o que se investiga un caso específico. Entonces, es importante dar ese paso. Yo sé que puede sonar un poco complicado o delicado pedir este tipo de información, pero es cuestión también de hacerse una cultura. Sin ir más lejos, hace algunos años era impensable que se registrara, por ejemplo, si una persona era indígena, si era mestiza, si se consideraba como blanca, y es una cosa de la que ya nos hemos habituado muchísimo y ya tenemos datos importantes en ese sentido. Lo mismo debería ocurrir con este tipo de información, registrar esta información para todas las personas, y de esa manera nos encontraremos en los casos en los que esta información sea relevante, nos encontraremos con la información que nos permite llevar adelante un caso, establecer una estrategia y luego implementar medidas también para evitar que a futuro situaciones de violencia se puedan presentar, que estén relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. Claro, y precisamente tener este registro permite, digamos, identificar un problema. Que existe una homofobia generalizada, que existe cierto tipo de discriminación en el sector salud, en educación, en espacios laborales, y con eso, digamos, al Estado se le facilitaría un poco más realizar o emprender o plantear o pensar por lo menos en políticas públicas para la población. Y con esto, por ejemplo, me refiero a lo que tú escribías justo en el libro sobre de violencia, de que la desigualdad es una forma de violencia que genera segregación y exclusión. Y sin estos datos,
es una cadena interminable de vulneración de derechos que va a tener esta población. Sí, exactamente. Justo el componente de políticas públicas es muy importante y tiene que ser transversal, interseccional, estar presente en los distintos sectores, en salud, en educación, en justicia, a nivel del trabajo también. Sobre todo hay poblaciones mucho más excluidas y más vulnerables que otras. Por ejemplo, las personas trans, las personas intersex son probablemente las más relegadas dentro de esta gran categoría de personas que viven situaciones de mucha vulnerabilidad. Entonces, asimismo, recoger ese tipo de información permite la toma de decisiones, permite establecer políticas públicas, proyectos, planes que permitan hacer frente a esta violencia estructural que se puede evidenciar en Ecuador. El problema de este tipo de violencia es que no es tan evidente y a veces te cuesta identificarla, ¿no? Cuando hay indiferencia frente a al sufrimiento y a la vulneración de determinados grupos, de ciertas personas, allí también hay violencia. Cuando hay esta ceguera de las instituciones o de las personas que tendrían que tomar en sus manos las decisiones y las políticas públicas, allí también hay una forma de violencia. Entonces, el hecho, por ejemplo, de tener que acudir a las vías judiciales para que se te reconozca un derecho que para otra persona es un derecho que es básico y que no tiene que poner en discusión, allí también hay formas de violencia. Entonces hay que darse cuenta cómo realmente la violencia opera en distintos niveles y cómo se sigue reproduciendo y cómo las instituciones lamentablemente siguen dejando paso, dan las condiciones para que se reproduzca permanentemente este tipo de violencia. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la impunidad en los derechos humanos y en la protección de las víctimas? La impunidad tiene un impacto terrible porque en términos de acceso a la justicia, como lo decía un poco al inicio, eh, inhibe a las personas de presentar sus casos, de acudir a las instituciones, porque siente que de entrada no van a ser escuchadas. Entonces es como que no le dan la oportunidad tampoco a las instituciones de hacer frente a estos casos, de darse cuenta de ciertas problemáticas. Y no es por culpabilizar obviamente a las víctimas. Hoy se entiende esta situación un poco por el contexto, por el marco que hay de homofobia, de transfobia, de machismo, de sexismo. Se entiende que la gente tenga mucho miedo y la justicia es complicada, lamentablemente es un poco como un embudo, y esto para todo el mundo, no solamente para personas LGBT, pero para personas LGBT es también mucho más difícil el acceso a la justicia y genera una especie de descrédito de las instituciones, ¿no? La gente deja de creer realmente en la validez, en la pertinencia de presentar una denuncia, porque siente que de entrada no van a ser escuchadas. Entonces esto disuade a las personas que viven ciertas situaciones de acudir a hacer una denuncia. Y esto es una cosa muy peligrosa. Además, esto hace que se perpetúen este tipo de mecanismos de violencia que ocurran una y otra vez. Y mientras este tipo de situaciones no sean castigadas, no sean sancionadas, se manda también indirectamente el mensaje de que es una población que no merece la pena, una población que no vale la pena proteger, tutelar y que puede ser fácilmente victimizada sin consecuencias legales. Entonces, esto es una cosa muy peligrosa que se debe evitar a toda costa. Ok, listo. Muchísimas gracias, Rafael, por el tiempo, por la entrevista y estamos conversando en una próxima ocasión.